Qué gusto encontrarnos por estos nuevos medios, ¿no? Sí, sí, sí. En medio de esta locura del mundo, nuevas oportunidades, ¿no? Así es. Bueno, estamos empezando a transmitir, Raúl. Cuéntanos un poquito, ¿quién eres? Pues mira, Carlitos, quería comenzar esta noche, de veras que me da mucho gusto esta plática, este diálogo, porque fíjate que veníamos como inmersos en una lógica, ¿no? De reflexión profunda con el tema de la pandemia, con el tema de todos el confinamiento que hemos vivido, el análisis de lo que está pasando en nuestra sociedad, en el mundo, lo que estamos viviendo en las iglesias. Y se me hizo muy oportuno tu llamada, tu mensaje, el de la entrevista, porque fíjate que hice un alto, de por sí el confinamiento ya nos había hecho detenernos un poco, ¿no? Pero detenernos un poco para repensar y replantearnos muchas cosas. Pero no me había puesto a pensar en mi persona, ¿no? Es decir, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y entonces, pues fue a hacer toda una visión retrospectiva desde que me planteaste que era una charla así amena, como espero que salga esta noche. Y créeme que a veces creo que es lo que necesitamos, ¿no? Como recuperar todo lo vivido, todo lo permitido, porque hay cosas que nos hemos permitido, algunas buenas, algunas malas, y sin embargo somos el proceso de lo que hemos vivido históricamente, de lo que hoy nos encontramos para replantearnos la vida, para replantearnos todo lo que estamos haciendo cotidianamente. ¿Quién soy? Pues mira, soy Raúl Martínez Arrortúa, soy hijo de Hilda y de César, ¿no? Soy el tercer hijo de 6 hermanos, 4 hermanos, que es Carlos, Eduardo, el tercero que soy yo, mi hermana Hilda, mi hermano Arturo y mi hermana Araceli. Felizmente soy de Oaxaca, Carlos. No sé si sabías que soy oaxaqueño. Una persona Y hoy me lo comentó, una Anita que te conoce y que fue contigo de misiones hace como 20 años, me dice, que estuvieron en Oaxaca. Le digo, yo sí, no lo entonces sabía, alguien me lo comentó. yo soy de Oaxaca y felizmente, ¿verdad? Somos de la Sierra Juárez. Soy de un pueblo mágico ahorita que se llama Capulalpan, que está a 2 pueblos más de Guelatao, donde nació Benito Juárez, el emblemático emérito de las Américas, ¿no? Y pues bueno, mi papá es de aquellos hombres que tenían la ilusión de emigrar a la ciudad para poder dar educación a sus hijos, para poder formar a sus hijos y poder desde ahí empezar una vida distinta para todos nosotros. Y entonces migra mi papá primero para la Ciudad de México, después se viene mi mamá y nos venimos nosotros. Somos de estas familias, Carlos, que hoy, que te digo que me metiste a replantearme sobre quién soy, somos de estas familias ampliadas, que hoy ya no existen. Son de estas familias ampliadas donde todavía convivíamos 6 hermanos. Y que hoy, pues esto cada vez más se va desdibujando del ambiente social, del ambiente de la conformación de las familias. Creo que somos el producto de todo este proceso. Una familia católica y muy comprometida siempre con la fe. Nosotros vivimos por la zona de Coyoacán. Entonces, quienes fueron los más cercanos a mi vida de fe, a mi vida eh, de iglesia, fueron los franciscanos en Coyoacán. Entonces, por eso mi primer encuentro con la iglesia, con la vida de la fe, fueron los franciscanos. Tú sabes que cuando somos jóvenes no sabemos si hay órdenes religiosas, si hay diocesanos, como que eso no lo tenemos claro en nuestra juventud. Y entonces, después de estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria,
Yo soy de los que entro después de la preparatoria, creo que eso es clave también, que va marcando mi vida de fe, mi vida en mi ministerio sacerdotal. Yo no entré del seminario menor, yo vengo después de la prepa, con la ilusión ya de entrar a una universidad. Bueno, y entro con los franciscanos y me formo ahí. Posteriormente me tocó vivir aquella época de la famosa ratio formaciones, donde muchos que estábamos ahí decidimos salir, porque yo tuve la oportunidad de paralelamente estudiar la universidad y me dieron beca y estudié en la Universidad Iberoamericana de México, estudié en la Ibero y estudié la licenciatura en sociología. Entonces, en ese momento, pues para mí, aparte de la vida filosófica y teológica, la carrera de sociología marcó totalmente mi ministerio, mi compromiso con la iglesia. Y desde ahí yo siento que fue marcando mi rumbo, mi caminar hacia dónde seguir. Pero yo hacía pastoral en Nesa, en las parroquias de Nesa, en la iglesia de San Francisco de Asís en Nezahualcóyotl. Entonces conocí mucho el ambiente de ahí de Nesa. Y uno de los padres me dijo, oye, Raúl, si tú no te puedes salir, ni puedes interrumpir tu vida de formación, vente aquí. Le dije, pero es que lo que yo necesito es que me permitan acabar mi carrera de sociología. Y entonces es así como yo me incorporo en aquel entonces en la diócesis de Nezahualcóyotl, felizmente, con el obispo José María Hernández. Y al contrario, me dijo, adelante, sigue estudiando. Pues yo creo que los caminos de Dios son muy rápidos porque déjame decirte que cuando yo vivo este proceso de la vida religiosa a la vida diocesana, fíjate que yo entré en el mes de agosto, en diciembre me hacen formador del seminario, me hacen encargado del curso introductorio, fíjate, sin ser diácono. En enero, el obispo me llama, me dice, oye, pues los padres formadores sugieren que tú continúes mejor apoyando en la formación y me hago formador del curso introductorio. En marzo, que iban 8 meses, 7 meses, me ordenan diácono. Fue todo rápido y fue en el seminario de San José, por aquí cerca en Las Delicias. Y mis compañeros, que fueron algunos compañeros todos como Fernando, los Fernandos, Edgar, ¿no? Jaime de aquel entonces, todos ellos que estudiaron juntos, creo, en una parte ahí en el seminario del Lago. Pues ahí empezó mi contacto con ellos y fue una generación muy agradable. Yo me adapté muy bien a ellos y nos ordenamos juntos el 29 de junio. No tenía ni 10 meses en la diócesis de Nezahualcóyotl. Es decir, los caminos de Dios van marcando tu camino y Dios te va diciendo por dónde no. Pero entonces yo continué con el aspecto académico, es decir, me mantuve en la universidad, un profesor me pidió que yo fuera su auxiliar en una de las carreras, lo hice y bueno, felizmente me mantuve en el aspecto académico. Seguí de formador en el seminario y después voy a mi primer parroquia. También te comparto que no me tocó pasar por este proceso de ser vicario, sino que yo directamente de vicario, de formador, pasé a ser párroco. Y mi primer parroquia fue la parroquia de Cuijinco. Entonces, muy interesante mi proceso. Después de ahí recuerdo que había la intención de ir a estudiar al extranjero, pero créeme que yo en aquel entonces, con toda mi formación y mi proceso académico en el aspecto sociológico, que hasta el día de hoy ha marcado mi vida sacerdotal, no estaba en mis intenciones irme a estudiar al extranjero. Pero se presentó la oportunidad de
mandaron a pedir de la diócesis de Chicago que si había algunos sacerdotes que pudieran ir a prestar su servicio al apoyo de la comunidad hispana en Chicago. Entonces, soy 3 años formador, después fui encargado de estudios en el Seminario Mayor, después de ahí fui a la primer parroquia en Cuijingo y de ahí me voy hasta Chicago. 3 años también muy formidables para mí y marcó otra vez mi vida de formación porque ahí tuve la oportunidad de estudiar inglés en DePaul University, ahí en Chicago. Que a mí siempre el inglés creo que en muchos está el esto de que pues a mí no me interesa el inglés. Sin embargo, hoy diría, ¿saben qué? Colegas, amigos, jóvenes, entrémosle a estudiar otra lengua y más en inglés, que te abre muchas puertas en muchos espacios. Y bueno, entonces regreso de ahí y se viene el proceso de que se divide. Estoy 3 años en Chicago y se viene el proceso de la división de la diócesis de Nezahualcóyotl en el 2003. Nada más para quienes puedan estar viendo la transmisión y no entienden los conceptos de división de una diócesis, ¿qué es? La división de una diócesis es después de que hay un cierto número de parroquias, de habitantes, para que haya un mejor servicio y una mayor organización en la iglesia, se va separando un sector, un territorio que cumple con los requisitos de cierto número de sacerdotes, de cierto número de parroquias, y se puede conformar una diócesis para que haya un pastor, un obispo, que acompañe más de cerca a cierto número de habitantes. Entonces, Nezahualcóyotl, que era muy grande, que abarcaba, no sé, como más de, es Nezahualcóyotl, Los Reyes, como 18, 20 municipios, pues era importante dividirlos, ¿no? Y entonces de nuestra diócesis se quedaron 14 municipios y de la diócesis de Neza se quedaron municipios muy grandes, como es Iztapaluca, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, creo que parte de Chimalhuacán, por ahí, ¿no? Entonces se dividió para su mayor organización. Y entonces ahí me toca organizar con el equipo, estar al frente de la recepción del nuevo obispo, que fue don Artemio, que también ha marcado mi vida, en mi vida sacerdotal, por la cercanía, por el trabajo. Y ahí entro al área de la pastoral social, que creo que eso con la sociología y con mi trabajo y la experiencia en estos años del área social ha marcado mi compromiso social dentro de la iglesia. Y desde ahí estoy trabajando entonces varios años en el área social como encargado de pastoral social de la diócesis. Después tuve la oportunidad de conocer a los coordinadores de las demás diócesis y conozco allá a Monseñor Merino, muy amigo tuyo y que en gloria de Dios esté gozando, ¿no? En algún momento yo pensaba hacer referencia a Paquito. Sí, ambos, amigos de ambos, ¿no? Creo que tú lo fuiste a suplir cuando fue el cambio en la primer parroquia de San Bartolo, que me tocó estar también, por cierto, ahí. Y bueno, marcó más mi vida y después llego a ser encargado, coordinador de la pastoral social bueno, en aquel entonces, ¿cómo se llamaba? No era provincia, ¿cómo se llamaba, Carlos? Antes de ser, porque después nos dividimos en provincias. Éramos la zona metropolitana circundante. Así es, ¿no? Que aglutina ciertos números de diócesis. Bueno, y ahí duré 3 periodos, fíjate, curiosamente, porque los periodos eran de 3 años, repito el segundo, ¿verdad? Como me religen para coordinar, y yo pensé que el tercero ya no podía ser, pero ahí, por cierto, don Carlos Aguiar comentó en una reunión de provincia, dijo, lo que pasa es que en los otros 2 fuiste coordinador de la zona metropolitana circundante y ahora somos provincia, ¿no? Entonces se puede, porque si te religen se puede. Bueno, entonces coordiné pues más de, ¿qué? 8, 10 años la pastoral social y tuve el contacto con todas las diócesis, ¿no?
de la provincia ahora llamada así. Y bueno, y estuve representando en el Consejo, en la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Pero entre ese lapso de trabajo, hubo otro espacio que también conformó mi formación académica, que siempre estuve en enlace con la universidad, que fue el que dentro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, yo ya trabajaba con otros padres, entre ellos Benjamín Bravo, Benjamín Martínez, Alfonso Bienmeyer, un equipo de grandes pastoralistas, y yo he trabajado en el área de la pastoral urbana, que ese es un punto que quiero tocar más adelante. Pero en ese lapso de formación, fíjate que hubo la oportunidad que me ofrecieron una beca para ir a estudiar un diplomado en pastoral urbana en Brasil, en Sao Paulo, en el Centro de Estudios Latinoamericano de Brasil, que está en coordinación con la Universidad Católica en Sao Paulo. Pues me fui a sacar un diplomado en Brasil, en Sao Paulo. Pues más marcó mi vida de este compromiso social, etc. Regreso y después del documento de Aparecida surge en varias diócesis la oportunidad de abrir espacios de formación, sobre todo en el área urbano. Y entonces la Universidad Lumen Gentium, que es parte de la Universidad del Seminario Conciliar de México, abre por primera vez, y hasta el día de hoy tiene, la maestría para quienes tienen licenciatura o el diplomado de pastoral urbana para quienes no tengan una licenciatura reconocida por la SEP. Pues bueno, fui la primera generación, Carlitos, de la maestría en pastoral urbana por la Lumen Gentium. Bueno, y eso ha marcado mi proceso académico, formativo, siempre siendo profesor en algunos seminarios, en la universidad, teníamos el diplomado de pastoral urbana, ahora tengo ya más de 6 años viajando cada verano a Brasil. Este año acabamos de terminar la semana pasada el curso de pastoral que me invitan los del equipo de Brasil. Y bueno, y ha sido eso una gran oportunidad para mí el poder siempre estar compartiendo mi vida académica con mi trabajo pastoral, que creo que eso es lo que ha marcado mi proceso en este caminar, Carlos. Este soy yo, a grandes largos, palabras, ¿no? Me da mucho gusto. Hemos tenido la oportunidad de coincidir en muchas ocasiones y en muchos proyectos. Por supuesto, creo que la primera línea de encuentro fue Paquito Merino, un hombre también sumamente comprometido, un pastor impresionante. Y bueno, otras experiencias de pastoral que hemos compartido. Y más allá de la pastoral, pues siempre me ha dado un gusto ser tu amigo y esa cercanía. Para quienes están escuchando, yo siempre he dicho que el que piensa las cosas es Raúl, el que las aterriza en un PowerPoint soy yo. No, pero déjenme decirles que tuvimos el gusto de conocernos con Monseñor Carlitos en un curso que nos impartió el TEC de Monterrey en Cuernavaca, que fue sobre metodología de consensos, ¿sí? No sé si recuerdas. Que eso, hijo, de veras que hizo afianzar más nuestra amistad y el que juntos nos tocó estar, creo que en 2 asambleas de los obispos, ¿no? Coordinando el trabajo. Y luego no recuerdo quién nos invitó, que era el encargado que también participamos a nivel Latinoamérica en un curso para llevar la metodología de consensos. Sí, en la reunión de Adveniat. Así, Adveniat ¿verdad? convocó a todos los encargados de salud del continente y Adveniat le pidió al señor arzobispo actualmente de Chihuahua que coordinara y él nos invitó a ti. Éramos 4 sacerdotes los que estábamos en el equipo y tuvimos esa experiencia de coordinar esta actividad a nivel América Latina. Fue muy interesante, sí.
Bueno, y es cierto, hicimos buen equipo, pero yo creo que no solamente uno piensa y el otro es el que lo actúa, sino yo creo que cuando se complementa el conocimiento y la práctica, creo que eso fortalece el trabajo en nuestras acciones, ¿no? Y además yo siempre he admirado tu capacidad de creatividad que tienes en tu ambiente pastoral, desde que supe que existía Monse, ¿no? Desde las invitaciones que te han hecho en las entrevistas en Televisa, en otras televisoras, y luego lo último que creaste de tu confesionario en este tiempo de pandemia también, que siempre tu creatividad ha sido algo que he reconocido, Carlitos. Y creo que ha sido el aprendizaje mutuo, ¿no? Muchas gracias, Raúl. ¿Qué es la pastoral urbana? Cuéntanos. Y no dejes de contarnos el tema de Argentina, por favor. Ah, bueno, cierto, muy interesante. Cuando yo me formé pastoralmente, marcó mi vida de trabajo un gran pastoralista, que tengo que reconocer lo que ha sido mi maestro, es el padre Benjamín Bravo, quien desde que yo fui estudiante hemos compartido la misma forma de pensar y replantearnos la nueva forma de hacer pastoral. Entonces, desde ahí yo empecé mis primeros estudios y análisis sobre la pastoral urbana. Y me ha tocado participar con él en algunas ediciones de algunos libros sobre el tema de la pastoral urbana. Y hemos participado en congresos. El último que hubo fue hace 2 años, el Congreso Continental de Pastoral Urbana, donde estuvimos acompañados por el cardenal Sistach y la Conferencia del Episcopado de México. ¿Qué es la pastoral urbana? En primer lugar, tiene que quedarnos claro que la pastoral urbana no es otra vertiente de la pastoral. Porque a veces pensamos, ¿no?, que existe pastoral litúrgica, pastoral social, pastoral familiar, pastoral indígena, y ahora podríamos decir existe la pastoral urbana. No. La pastoral urbana no es una vertiente. La pastoral urbana es un eje transversal dentro de la nueva evangelización. Porque aquí había que replantearnos los conceptos. Es más, yo diría, ni siquiera tenemos que decir pastoral urbana, porque ya el concepto pastoral viene más de lo rural. Tendríamos que hablar de la evangelización urbana. Y entonces es la manera de responder al crecimiento y a los desafíos de las grandes ciudades. Cada vez más en nuestro continente latinoamericano, que está marcado por el sistema neoliberal capitalista, ha hecho que este sistema neoliberal capitalista concentre la modernidad, específicamente en América Latina, porque no es lo mismo en Europa, ha hecho que la modernidad se concentre en las grandes ciudades. Entonces, podríamos decir, sistema neoliberal, globalidad, modernidad, ciudades. Y ha provocado que crezcan las grandes ciudades por la concentración de servicios, por todo lo que tienes. Entonces, este sistema ha hecho que cada vez más crezcan las ciudades. Y entonces, la iglesia y las iglesias, porque creo que tenemos que hablar más desde una perspectiva ecuménica en las ciudades, las iglesias, todos hacemos pastoral en la ciudad. Todos, todas las parroquias. Hacemos pastoral en la ciudad, pero no hacemos pastoral de la ciudad. Una cosa es hacer pastoral en el lugar y otra cosa es hacer una pastoral que responda a las necesidades de ese lugar. Por ejemplo, yo siempre te he dicho que tú eres un pastor, un sacerdote, que estás actuando y estás respondiendo totalmente a una realidad urbana. El simple hecho de ahorita, ¿no? Es decir, tú nos estás convocando a entrar a estas nuevas formas de plataformas digitales para podernos comunicar y es una forma de poder evangelizar dentro de las grandes urbes. Como tú respondes a tu pastoral, ¿no? En los horarios, por ejemplo, creo que tú los domingos tienes una misa a las 9 de la noche en tu parroquia, 8 de la noche, no sé qué hora la tienes. 9:15. Bueno, ahorita 9:15 de la no, noche. pero
ordinariamente tenemos de 9:15 de la noche. Ve, por ejemplo, ¿por qué la tienen esa hora? La gente sale al cine, la gente come tarde, la gente sale de paseo, la gente ve el fútbol. A esa hora llegan corriendo a estar en misa Entonces, y ha funcionado muy bien. exactamente, entonces es responder a los tiempos y a las lógicas de la ciudad. Por ejemplo, a veces tenemos un problema con el tema de las pláticas presacramentales, ¿no? Normalmente en las parroquias decimos que es a una hora y si la gente no puede esa hora, pues no hay otra oferta. Oye, ¿por qué no tener la plática ahora digitalmente, tenerla en un PowerPoint, tenerla en una memoria? Mire, su plática aquí está, ¿no? Usted la puede estudiar cuando guste, va a venir unas preguntitas ahí, nos las responde por favor a nuestro correo para que sepamos que tomaron su formación. Es decir, tiene que haber una oferta religiosa y tenemos que entrarle, lo que decía Aparecida, a los nuevos horarios, a los nuevos tiempos y respondiendo a la lógica de la gente que vive en la ciudad. Porque a veces pensamos que la gente se tiene que adaptar a nuestros tiempos y no es así. Nosotros, el servicios pastorales que prestamos a la comunidad, tienen que estar de acuerdo a la lógica, los tiempos y al ritmo de la gente. Entonces es responder a estas nuevas realidades que no es lo mismo una pastoral en una zona rural y no puede ser lo mismo en una ciudad. Por ejemplo, algo que yo creo que tú lo has de vivir muy claramente y nosotros aquí, lo que se desdibuja rápidamente en la ciudad son los territorios. Entonces, habría que replantearnos, ¿no? Es decir, ¿todavía responde la parroquia territorial en una lógica de ciudad? Lo que menos existe son los límites, o más bien tendríamos que entrarle a una pastoral ambiental que responda a los ambientes y a las lógicas que viven en la ciudad. Por ejemplo, tú en la zona donde estás, hay muchas zonas que son cerradas, son condominios cerrados, por seguridad, por el tema de violencia. ¿Cómo vamos a lograr allí llegar? Entonces, ahí hay que pensar en nuevas estrategias de cómo llegar el mensaje desde otras lógicas, desde otras metodologías. Es muy importante que quede algo muy claro. Los contenidos no cambian, ¿eh? Lo que cambian son los modos, los métodos, las estrategias de cómo poder llegar y llevar la buena nueva del reino a esas realidades. Y algo también que yo aprovecho, porque yo lo he visto en tu trabajo, en las grandes ciudades, Carlitos, tiene que haber un trabajo más ecuménico. ¿Me explico? Es decir, en la ciudad no podemos pensar que solamente el trabajo efectivo lo está haciendo la Iglesia Católica. No, creo que el reino es más amplio. Entonces, para comprender la pastoral urbana, tendríamos que mirarlo desde la perspectiva del reino. Y creo que las iglesias en la ciudad están haciendo trabajos excelentes. No, la otra vez me invitaste a, por ejemplo, los conciertos que haces. Fíjate cómo el templo lo vuelves un espacio de encuentro y de comunidad y de solidaridad para que desde este espacio de este templo puedan apoyar a la iglesia hermosa que ya terminaron en Bosque Real, pero fue en este espíritu de solidaridad y cómo el templo tú lo convertiste en otro espacio de convocación para la comunidad. Y recuerdo que ahí estaban los ortodoxos, no sé quiénes más, ¿no? Platícanos un poco de eso, que para mí eso es hacer pastoral de la ciudad. Sí, aquí tenemos contacto muy, muy querido con los hermanos ortodoxos. Ahí cerca de la parroquia estoy en medio de dos catedrales ortodoxas. Y bueno, y estamos también con la comunidad judía muy cercanos. Son gente que participa en nuestra vida, que nos relacionamos con ellos,
que hemos tenido la oportunidad, no solo en la televisión, sino en otras ocasiones, convivir, y con los hermanos ortodoxos igual. Han sido experiencias muy interesantes, igual que con organizaciones civiles y con el gobierno municipal, etcétera. La verdad es que sí, el mundo cambió y la iglesia tiene que cambiar su mirada para estar cerca de todos los corazones y con aquellos que también están buscando hoy hacer bien. Pero no dejes de contarnos el tema de Argentina, por favor. Bueno, entonces en el 2012, fíjate que tuvimos la oportunidad que nos invitaran al encuentro que organizó el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y que me invitaste a ir y no fui. Ah, ¿te invité? Sí te invité. ¿Te acuerdas que te dije? Oye, Carlos, vamos, mira, Carlitos, al encuentro de Pastoral Urbana que va a haber en Buenos Aires. Nos están invitando me acuerdo que hasta no me acuerdo quién consiguió los vuelos más baratos por Sublo y esas cosas que yo no sabía que existían. Bueno, fuimos. Para no hacerte el cuento largo, nos tocó una semana hermosa de convivencia en Buenos Aires y todos los días el contacto con el ahora nuestro queridísimo llamado Papa Francisco. Lo veíamos cómo él bajaba del metro con su portafolio, creo que hasta el día de hoy lo sigue usando. Bueno, convivimos esa semana con él. Fue una experiencia profunda de fe, fue una experiencia de conocimiento, de encuentro y sobre todo de algo que tú lo pudiste palpar, que tú lo pudiste vivir, que tú lo pudiste convivir, ¿no? A las horas de las comidas, de estar un hombre servicial, un hombre cercano. Recuerdo que el encuentro termina donde él, como arzobispo de la Gran Buenos Aires, sienta a todos los obispos de la zona, de la provincia de esa zona, y un diálogo sumamente abierto, ¿no? Donde él nos invita desde aquel entonces, 2012, a que tenemos que ser una iglesia en salida, fíjate. Entonces yo creo que para que comprendamos el pensamiento de nuestro Papa Francisco, el pensamiento de Francisco, tenemos que irnos a Aparecida, porque creo que él fue uno de los grandes coordinadores y aportadores de Aparecida, ¿no? Y fíjate que en el primer documento de la iglesia, que por primera vez aparece la pastoral urbana, es en el número 912 al 919, los tengo aquí en mi mente. Por primera vez en un documento de la iglesia se habla ya de la pastoral urbana y nos invita a ser totalmente iglesias que respondan a los nuevos desafíos de las grandes ciudades. Porque los documentos de Puebla, Medellín, Santo Domingo hablaban de la cultura de las grandes ciudades, hablaban de la cultura de las masas en las grandes ciudades. Pero el primer documento de América Latina es Aparecida, donde ya habla específicamente de la pastoral urbana. Entonces, el Papa Francisco hoy está totalmente con esta nueva perspectiva de cómo abrirnos a las nuevas formas de evangelizar en la ciudad. Ecología. Platiquemos de ecología. Uno de los temas que siempre te aplaudo y que me impresionó mucho es el proyecto de la parroquia autosustentable que realizaste hace ya varios años en un lugar En Valle de Chalco. muy buena, pero con muchas limitaciones de tipo económico, etcétera, e hiciste un proyecto espectacular. ¿Puedes contarnos un poquito sobre la ecología y sobre este proyecto que realizaste? Pues mira, también la vida de la iglesia desde aquel entonces y tristemente hoy estamos viviendo las consecuencias del no haber asumido un compromiso con la casa común, con el medio ambiente, y que también tenemos el documento de que ya está cumpliendo 5 años, que también la Universidad Pontificia me invitó
hacer una reflexión sobre Laudato Si. Y bueno, ya los que veníamos reflexionando sobre el trabajo del medio ambiente y la casa común, después de que yo regresé de Chicago, el obispo me pide y yo también deseaba irme a una zona pobre, una zona marginada, y opté por irme ahí a Valle de Chalco. Sí quiero decir algo que también marca la vida de los sacerdotes. Fíjate que es muy distinto cuando tú haces una opción a cuando te hacen una imposición. Creo que cuando tú haces una opción, es una entrega profunda. Y yo invito, ¿verdad? Aprovecho porque estos espacios nos tienen que ayudar a replantearnos, porque eso fue lo que tú provocaste en mí, hacer una visión retrospectiva de mi vida, dije, por lo que me vaya a preguntar Carlitos, y bueno, es decir, cómo es importante optar en la vida, hacer opciones en la vida. Entonces yo opté por estar ahí en Valle de Chalco. Y al llegar ahí, pues vi una zona totalmente gris, gris porque las casas no están aplanadas, entonces se ve el tabique totalmente gris, ¿no? Y entonces yo dije, tenemos que hacer algo distinto aquí. Como yo daba clases en la Ibero, me fui al departamento de arquitectura a la Universidad Iberoamericana, con la lógica de conseguir un estudiante que pudiera hacer su servicio social con el proyecto de la parroquia. Entonces, cuando llego al departamento de arquitectura, al tocar la puerta, llego a preguntar ahí que el proyecto que yo traía en manos y que pedía que para podernos ahorrar ahí un poco el proyecto, tú sabes que sale muy caro elaborar un proyecto arquitectónico, y que nos pudieran hacerlo de manera de servicio social. Quien me atiende es el profesor, el arquitecto Jorge Wolper. Y Jorge, que ahora somos muy amigos, que hasta el día de hoy nos encontramos y nos saludamos, y ya es más bien la relación de amistad, ¿no? Y Jorge me dice en aquel entonces, pues fíjate que ya pasó el tiempo de ¿cómo se llama?, de poder que los jóvenes presten su servicio. Me dice, pero sería interesante que a lo mejor el sacerdote nos platicara cuál es su proyecto, cuál es su propuesta, y con gusto lo hacemos. No le dije, pues el sacerdote soy yo. ¿Cómo? Me dijo, sí, yo soy el sacerdote. Oye, ¿y tú aquí en la Ibero? Y pues sí, aquí estoy. Me dijo, ¿sabes qué? Yo te hago tu proyecto. Él acababa de regresar de la Universidad de Inglaterra, de Londres, no recuerdo cuál universidad es, de hacer su doctorado. Y él lo hizo en arquitectura ecológica. Entonces yo con la lógica que ya venía de una zona gris, Dios sabe, Carlos, ¿eh? Es decir, Dios va poniendo a la gente en tus caminos y Dios va guiando tus procesos. Entonces, pues me dice Jorge, no, pues cuando tú me invites, no, pues cuando quieras ir a ver. Y yo sí le digo, oye Jorge, pero no tenemos dinero, no te preocupes, yo te hago el proyecto, nada más déjame plasmar mi propuesta. Bueno, y ahí en conjunto lo hicimos. Una iglesia que recupera el agua pluvial, se hicieron unas fuentes con mucha vegetación adentro, 2 palmeras dentro de la iglesia, un día podemos subir las fotos. Bueno, y la casa también, es decir, la casa que él la hizo muy bonita, muy ecológica, con la luz indirecta, con un tragaluz en el centro enorme y en el centro un árbol. Bueno, es decir, proyectos en los que tú dices, vamos conformando la vida de la fe. Y entonces me dice, padre, aquí tenemos que jugar con luz, tenemos que jugar con agua y tenemos que jugar con vegetación. Entonces, si tú lo ves ahí en la zona gris y árida, ves un oasis muy bonito. Es decir, donde la vida. Pero eso también nos llevó a replantearnos que no solamente la construcción tenía que ir con esta perspectiva ecológica, sino que también la vida de la fe, de los grupos parroquiales,
teníamos que asumir este compromiso con la casa común y el medio ambiente. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue empezar a formar a la gente para que pudiéramos en nuestros trabajos pastorales, en la lógica urbana, que siempre se tocara el tema del medio ambiente. Entonces, en la parroquia jamás se empezó a utilizar desechable. Se compraron tazas, se compraron vasos, se compraron platos, etc. No podía haber nada desechable en la parroquia. Después abrimos los servicios sociales, en los que había ahí, ¿cómo se llama? En lo que teníamos la canasta básica, los servicios para la comunidad, y todo con esa perspectiva. Y fíjate que también en aquel entonces yo elaboré un catecismo de la parroquia en el que uno de los temas fundamentales es el tema del medio ambiente y la casa común. Entonces, este catecismo lo empezamos a manejar en la formación y empezamos a meter como ejes transversales que las niñas y los niños tenían que tocarlo. Por ejemplo, hablábamos ya sobre cómo los medios de comunicación masivos, toda la cuestión digital, tocábamos el tema de los migrantes ya en la formación de los niños, tocábamos el tema de los derechos humanos dentro de los niños, en fin, y tocábamos el tema del medio ambiente. ¿Qué economía solidaria en la formación de los niños? Bueno, gracias a esta experiencia, cuando nos piden que se elabore el catecismo de la diócesis, yo estando en el área social, me invitan a que participe en el equipo de la elaboración del catecismo ahora de la diócesis y logramos meter dentro del proceso formativo de las niñas y de los niños estos temas. Y uno de los temas que agregamos en el catecismo de la diócesis es el tema de la construcción de paz, porque ya veíamos el tema de la inseguridad y el tema del medio ambiente, del cuidado y la casa común. Entonces, se conformó pues todo un proceso pastoral, no solamente en el aspecto arquitectónico de obra, sino también en el proceso formativo y el compromiso social y pastoral de nuestros agentes de pastoral. Entonces, ha sido, y yo creo que por ahí tiene que ir la nueva evangelización. Tenemos que ir integrando proyectos. Es decir, hoy evangelizar, para mí, si no hay transformación, no hay evangelización. Es decir, la evangelización en las ciudades se tiene que concretizar en acciones sociales muy concretas, como el trabajo que aprovecho para felicitar a toda tu comunidad, porque lo veo en las redes sociales y felicito a todos tus agentes de pastoral en coordinación contigo por la labor tan profunda que están haciendo de las despensas, Carlos. Es decir, en estos tiempos de crisis económica, en estos tiempos en que las iglesias no solamente basta con la oración, sino tiene que mostrarse en la acción. Ustedes están haciendo una labor muy profunda en su comunidad. Y déjame felicitar. Yo lo sé. Yo sé que tú también lo estás haciendo. Y quería que nos hablaras de eso, de comercio solidario. Y todo este proyecto que a raíz de Paquito Merino, estoy hablando de hace unos 14 años, de todo este, no solo de comercio solidario, sino de estas bodegas que empezaste a hacer para recolectar alimentos, etcétera. Los bancos de alimentos. Mira, hubo un proyecto que no se logró consolidar, para ser muy transparente. A nivel provincia queríamos llegar a ser, lo que sí se consolidó fue la Casa del Migrante, que está por ahí, por Lechería. Creo que ahora se pasó más adelante. Fue un proyecto que surge a nivel provincia. El otro que no se consolidó fuertemente, pero que sí abrió espacios en las diócesis, es que queríamos entrarle a proyectos de economía solidaria y consumo responsable. Hay un tema
económico que cada vez desgasta más a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, es que los intermediarios son los que a veces se llevan la mayor ganancia y los que no se benefician son los productores y los consumidores. Porque al productor no se le paga lo justo y el consumidor paga muy caro. Entonces tú dices, ¿dónde está esta lógica económica? Y el Papa Francisco este año lanzó a una economía la economía de Francisco, le puso él, donde tenemos que trabajar por estos procesos de un consumo responsable y una economía solidaria. Entonces, ¿qué empezamos a hacer en algunas parroquias? Abrimos proyectos de economía solidaria. Por ejemplo, en la parroquia de Juquila teníamos la canasta básica y en otras parroquias lo tienen todavía, en Juquila todavía se mantiene. La canasta básica que en coordinación con los bancos de alimentos, siempre hay producto merma que puede, las normas de sanidad las quieren mandar hacia la basura, pero todavía hay alimentos que son sanos y son rescatables para la comunidad y que también tiene que haber un beneficio de estas grandes comercializadoras que favorezcan una economía solidaria. Ya abrimos diferentes proyectos de economía solidaria. Uno fue la canasta básica. Otro que funcionó mucho, y aquí agradezco a la diócesis de Tlalnepantla, que hicimos una labor formidable con todos los que estuvieron al frente de pastoral social en los tiempos. A quienes han estado, el padre Arturo, el Paco Merino, por supuesto, Arturo, el último, Jair, o cómo se llamaba, el padre... Gibran. Gibran, por ejemplo, proyectos muy buenos, en los que la diócesis de Tlalnepantla, solidariamente con la diócesis de Valle de Chalco, logramos abrir, Carlos, los bancos de medicamentos, donde se proporciona el medicamento a bajo costo a las comunidades. Entonces fueron proyectos que en algunos lugares se mantienen, pero que en ese momento de auge y compromiso, que yo creo que depende mucho de los liderazgos que existan en las áreas de pastoral para que esto pueda funcionar, fue un éxito, fue un boom abrir los bancos de medicamentos. Después teníamos lo que eran los bazares también para la gente necesitada. Nosotros abrimos comedores comunitarios, que ustedes también, creo que en San Bartolo lo tenían, ¿no? Comedores comunitarios. Sí. Y el jardín, ¿no? ¿O qué tenían ahí también? Sí, un kinder. Un kinder, ¿no? Y bueno, guardería. Es decir, fue una época de grandes proyectos sociales, cuando nos tocó estar al frente, que se concretizaban pues en acciones muy reales que respondían a la realidad. Nosotros llegamos hasta tener una tortillería donde traíamos el maíz de una de las poblaciones de Cuijingo, de mi primer parroquia, y se vendían tortillas hechas a mano, fíjate, para solidarizarnos con maíz orgánico, con este tipo de acciones. Entonces, creo que hoy, ante esta crisis económica que ya la estamos viviendo, ante el desencanto de las economías que no han respondido, sobre todo que afecta a los más pobres, vale la pena entrarle a una economía solidaria. Vale la pena entrarle a una economía solidaria y un consumo responsable, en la que todos y todas participemos construyendo una sociedad más justa. Estos son los proyectos que hemos hecho, no yo, Carlitos, es en coordinación como con ustedes en la diócesis de Tlalnepantla, con muchos proyectos que los hemos hecho en coordinación. Y aquí quiero terminar esta parte. Creo que hoy por hoy, si lo hacemos aisladamente, es más difícil. Si lo hacemos solidariamente y en equipo y en coordinación,
creo que podemos lograr muchas cosas. Completamente de acuerdo. De hecho, entre la lista de personas que quisiera entrevistar es Arturo, para que nos hable del trabajo de migrantes. Él ha sido responsable nacional del trabajo de la Iglesia. Si algo hace bien la Iglesia Católica Mexicana, es el trabajo con los migrantes. Y él ha sido el coordinador nacional de esta labor. Oye, cuéntame tu análisis de este momento. Lo mencionaste al inicio, ¿cuál es tu análisis y la perspectiva que tienes de este momento histórico? Pues mira, bueno, también déjenme decirles que en otro espacio que trabajamos en coordinación con Carlitos es la metodología prospectiva también, ¿no? Es otro espacio en el que nos hemos encontrado. Hoy nos han animado nosotros, ¿qué generación somos? Los baby boomers, o quiénes somos que nos hemos atrevido a entrar a estas nuevas espacios de técnicas y métodos y sin poder tomar cursos específicos, estamos en esa apertura del conocimiento. Fíjate que leí un artículo, y para ser muy transparente y honesto, que escribe Enrique Dussel. Y quiero basarme en lo que hoy se está hablando. Hemos pasado por diferentes épocas históricas y momentos históricos y cambios fundamentales en nuestra vida social, política y económica. Hablemos que pasamos del feudalismo a la modernidad. De la modernidad estábamos hablando que estábamos en la posmodernidad. Y el concepto que hoy marca la pandemia es que entramos, porque antes veníamos hablando del cambio de época. ¿Me explico? Que no solamente era una época de cambios, sino que estábamos en un cambio de época. Con la pandemia entramos a este cambio de época. Entonces, hoy más que hablar de la posmodernidad, el concepto que ya se está planteando entre los investigadores sociales, filosóficos, politólogos, es que hoy tenemos que hablar que estamos en la época de la transmodernidad. Entonces ya no es modernidad, posmodernidad, hoy estamos en la transmodernidad. La modernidad marcada por todas las transformaciones políticas, sociales, económicas. Y que esta transmodernidad, esta nueva era, esta nueva época, está marcada por el mundo digital y virtual. Ojalá tú me puedas ayudar porque yo estoy ahorita definiendo esta conceptualización, porque unos dicen que la vida virtual nos deshumaniza, ¿sí? Pero creo que hay una mala concepción en lo que es lo virtual y lo que es digital. Quiero esta noche hablar en voz alta lo que yo he captado y lo que creo que podemos aportar. Y creo que tú me puedes ayudar para que esta noche también los que nos están escuchando tengan mayor claridad. Si nos vamos al concepto etimológico de lo que es digital y lo que es virtual, lo digital es lo que se puede tocar, lo que podemos mirar. Lo virtual es lo que ya está en la nube. Entonces, pues tú sabes que en la iglesia hay posturas, hay parámetros. Dicen que la misa virtual no tiene valor. O sea, lo que nosotros estamos haciendo todos los días no es una misa virtual, es una misa digital. En este espacio digital que hoy nos encontramos tú y yo, estamos utilizando los sentidos, el auditivo, el visual, el tacto. Es más, estamos manejando las emociones porque tú en el momento que me preguntas, me emocionas de lo que me haces revivir de mi pasado. Esto es digital. En el momento en que esto tú lo compartas, pasa a ser un encuentro virtual.
Ahí tal vez habría que pensarnos si cuando pasa lo virtual puede perder un poco lo personal. Entonces, no tengamos temor de utilizar los medios digitales, porque no nos deshumanizan. Al contrario, son nuevas formas de encontrarnos y de hacer vida y hacer historia. Y lo virtual va a ser el testimonio porque así como existe el testimonio escrito, ¿verdad? Este es un testimonio escrito que queda para la historia, nada más que ahora este escrito se pasa a un video, se pasa a una nube y se queda ahí para la historia. Si tú entras en contacto con aquel, también puedes revivir historia, revivir vida, recuperar historias de vida y recuperar personas. Entonces creo que en este tiempo que nos está desafiando la transmodernidad, es el tiempo en que la pastoral urbana y la evangelización, que las parroquias solamente lo hacíamos territorialmente, creo que hoy nos está invitando a que pasemos de una parroquia territorial y nos lancemos a una parroquia digital y en su momento virtual. Creo que hoy los desafíos pastorales ya no van a ser solamente lo territorial, sino lo digital y lo virtual. Entonces, tenemos que entrarle y no tengamos temor. Claro, por supuesto, no hay nada como lo presencial, por supuesto, pero recuerden que en la nueva evangelización no se resta, nunca se resta en la nueva evangelización, se suma, hay que sumar. Es decir, vamos a seguir haciendo, por ejemplo, yo, en mis parámetros pastorales de la parroquia, ya lo hemos platicado con las catequistas, ahorita estamos con la catequesis digital. Una vez que entremos al semáforo verde o estemos en la posibilidad de lo presencial, vamos a seguir con la catequesis presencial, pero también se va a mantener lo virtual. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, esto nos desafía hoy, Carlitos. Esta transmodernidad hoy nos lleva a unos nuevos desafíos pastorales donde ya la parroquia territorial está rebasada por la parroquia digital. Y ahí es donde el tema que a futuro te vamos a invitar un grupo de colegas para que le entremos a la construcción de la parroquia digital. Sí, el mundo cambió. El mundo cambió y hay que sumar y no hay que tener miedo. Ahorita evoco un libro sobre la historia de la literatura y del arte de escribir, donde narra cuando un rey, uno de los primeros reyes sumerios, iba a entrar en batalla, lo primero que hizo fue mandar en arcilla algo escrito. El ejército contrario, el rey contrario dijo, ¿quién es este hombre que puede grabar las palabras y que se eternicen? No voy a pelear contra él. Inmediatamente se sumó. Recuerdo cuando Gutenberg hizo la primera Biblia y empezaron a hacer los libros impresos y los monjes pegaban el grito al cielo a algunos, ¿no? Pero también la biografía de Gutenberg la hizo uno de los monjes que entendió cómo esto iba a transformar la historia de la humanidad, ¿no? Estamos en un momento nuevo, toda una generación mundial, pocas veces se ha dado un fenómeno de este tipo, toda una generación de niños jóvenes han cambiado su forma de estudiar. Mi sobrinita empezó su forma de entrar a la educación en una tableta, ¿no? Toda una generación y a nivel mundial. El mundo está marcado por estas circunstancias históricas y lo estará siempre. Oye, quiero cambiar radicalmente el tema. Para quienes han estado siguiendo en vivo y después en las redes sociales esta entrevista, pues les queda muy claro este perfil académico, cultural, comprometido socialmente, ecológico, impresionante. Académico, dar conferencias fuera del país, etcétera. Pero ¿cómo es un pastor
cómo es el corazón del pastor de gente quizá de las más pobres de nuestro país, de la gente más sencilla, gente que en muchos casos trabajadora. Has hablado de la gente que cosecha. Valle Chalco hay mucha gente que se dedica al comercio informal. ¿Cómo es tu día a día? No en el área académica y de reflexión, que esa es muy interesante, pero también es muy interesante cómo vives tu relación con qué aprendes de ellos. Yo sé que aprendes mucho. ¿Cómo es tu relación de corazón con tus fieles? Fíjate que yo soy gracias a mi contacto cotidiano con la comunidad. En otra época yo creo que bien yo pude haberme dedicado al aspecto académico nada más. Y creo que ahí así hay muchos colegas que han optado por la vida académica y es muy loable. Pero yo al elegir esta área de reflexión pastoral, he descubierto que lo que nutre mi reflexión es mi contacto cotidiano con la comunidad. El día que yo me aísle a un cubículo o a un aula de clases y no estar en constante contacto con mi comunidad, ese día creo que mi reflexión va a ser vacía, va a ser hueca. Es importante que el pastor salga a sus comunidades. Por eso creo que los que estábamos acostumbrados a la convivencia cotidiana con nuestras comunidades, somos los que más hemos sufrido en este tiempo. Porque el pastor es aquel que sale y conoce sus calles. El pastor es aquel que conoce y hace misión. El pastor es aquel que sale y toca puertas y sabe dónde vive fulano, dónde vive Juanita, dónde vive María Eugenia, dónde vive David, dónde vive Yair, dónde vive Estercita, y conoce sus casas y come con ellos y disfruta lo que es compartir con ellos, y que es capaz de comerse un taco en el mercado, que es capaz de comerse un taco en el puesto de la esquina, como es capaz de irse a comer a un buen restaurante, en fin. Creo que la cercanía con el pueblo es algo que fundamenta nuestra vida. Y eso se vuelve oración, porque hay diferentes formas de orar. Lo que a mí me ha llenado mucho en mi vida de fe es la oración de la contemplación. El siempre contemplar las realidades de nuestras comunidades, el contemplar cotidianamente la vida de la fe de nuestros pueblos, eso fortalece nuestra vida. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi investigación de la maestría de pastoral urbana, opté por viajar como medio semestre en el transporte público, para rozar, para oler, para tocar, para encontrarme con ellos. Y creo que eso lo tenemos que hacer cotidianamente. Nosotros, en nuestro ámbito, tenemos que bajar, subir, entrar, en fin. Hoy los análisis reales, sociales y el verdadero pastor antiguamente se hacían desde arriba y desde afuera. Hoy un verdadero análisis y una verdadera pastoral se hace desde abajo y desde adentro. Lo que fortalece mi vida de fe es la contemplación, que se concretiza en las acciones reales. Y por supuesto, el que tú todos los días celebres tu Eucaristía, y yo, por ejemplo, aquí con la comunidad rezamos todos los días laudes, ¿no? Hacemos nuestra oración personal y la compartimos con el pueblo. Yo lo que más estoy sufriendo en este tiempo es que yo al terminar la misa, creo que muchos lo hacemos, salíamos a saludar a nuestra gente, a despedirlos acabando la Eucaristía, ¿no? Es decir, buen domingo, un saludo, un abrazo, un beso.
Y ahora esto nos está colocando a que el día que lo volvamos a hacer, no hay nada como estar en el contacto interpersonal. Pero hoy tenemos que ampliar nuestra mentalidad. Sí a lo interpersonal, pero no tengamos miedo a lo digital. La contemplación es lo que fortalece el espíritu y la vida de un pastor en una comunidad parroquial. Vamos cerrando. ¿Algo que quisieras compartirnos de estas reflexiones que pudiste hacer en estos días y después de ello hacer oración y que nos des la bendición para cerrar? Te lo decía al principio, te lo agradezco, Carlitos, porque en estos días me he dedicado a leer, a escribir, a preparar mis clases del seminario, mis clases que di ahorita en Brasil, y el seguir, el descubriendo lo que está pasando en estas nuevas realidades que estamos viviendo. Y el confinamiento me había llevado sí a detenernos y replantearnos que en el centro de del universo nos hemos dado cuenta que está la persona humana y la vida humana. Hoy por hoy, los temas que nos estaban complicando la vida en el país, inseguridad, violencia, narcotráfico, desigualdades sociales, hoy se pone como prioridad la salud y la persona. Pero esta noche, en estos días en que tú me invitaste a preparar, no solamente la persona, sino mi persona. Hiciste que hiciera toda una visión retrospectiva y eso fortalece porque he mirado de dónde vengo, de dónde soy y qué soy ahora. Y yo siempre se los digo a los jóvenes en las misas, entre más sepamos, entre más tengamos, entre más conozcamos, jamás tenemos que olvidar nuestros orígenes y jamás tenemos que dejar de ser gente sencilla, cercana a toda la comunidad. Que al contrario, ese conocimiento, esa experiencia que vamos adquiriendo, nos haga ser los hombres más sencillos dentro de los que nos toca vivir y convivir. Si alguien quisiera, porque después de escucharlo seguramente mucha gente se entusiasma, si alguien quisiera colaborar en estos proyectos, en estos trabajos solidarios, ¿nos puedes dar el teléfono de la oficina de la parroquia para Sí, que cómo no, con todo gusto. electrónico? El correo electrónico es el de P de pastoral, psocialvalle, @hotmail.com, y el teléfono de la parroquia, ya ven que casi no nos llamamos, no me lo sé de memoria. El teléfono de la parroquia es el 597 97 592 65. El Facebook de la parroquia es San Rafael Arcángel, y ahí aparece Parroquia de San Rafael Arcángel, Tlalmanalco. Ahí nos van a encontrar, ¿verdad? En las redes sociales. Se transmite la misa todos los días 8:30 de la mañana y la del domingo a las 10 de la mañana. Entonces, para quienes nos gusten contactar, encontrarnos por ahí. O si no, mándele un mensajito al Padre Carlos y seguramente él me lo hará llegar. Por supuesto. Vamos a cerrar. Te agradezco mucho este tiempo. Yo creo que mucha gente lo va a agradecer, que han podido escucharte, escuchar un hombre. Yo, como lo vendí, fue un hombre agudo e inteligente, que lo eres, pero también este hombre es sensible, comprometido y pastor. Te agradezco mucho, evangelizador de la urbe. Te agradezco mucho y bueno, te pido que podamos hacer un momentito de oración y tu bendición. Pues yo le pido al Dios de la vida, al Dios de la salud, al Dios que todos los días nos acompaña a hombres y mujeres en nuestro caminar, que en estos momentos de confusión, en estos momentos de tristeza, de soledad para algunas familias,
en donde muchos han perdido a sus seres queridos, descubramos al Dios de la vida, al Dios de la esperanza, al Dios de la resurrección, que fortalezca nuestros cuerpos, nuestro espíritu, nuestras mentes, que fortalezca nuestras personas, para que juntos vayamos anunciando el proyecto del reino, que es un reino de vida, donde todas y todos quepamos, donde todas y todos compartamos lo que la vida nos ha dado. Gracias, Señor de la vida, por todo lo que nos das. Y a ti, Madre Santísima de Guadalupe, te pido que fortalezcas el trabajo de tantas mujeres en nuestras iglesias que se han mantenido comprometidas como tú lo has hecho, aún mirando a tu Hijo en la cruz, aún mirando en el momento de dolor, que así también muchas mujeres en estos momentos difíciles estén fortalecidas de fe, de amor y de confianza en ti. Ayúdanos, fortalécenos e intercede al Padre por nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carlitos, ha sido una noche que has fortalecido mi espíritu, mi mente y mi corazón. Te agradezco muchísimo. Voy a cortar la transmisión y te robo otros 2, 3 minutitos. Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo en esta transmisión, sea en vivo, sea después en las redes sociales. Gracias.